Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las explicaciones de Guardatiempo. Soy, además de un aficionado a los relojes, un aficionado a la automoción, sigo la Fórmula 1 desde hace muchos años y bueno, justamente ahora terminaba de ver una carrera y me di cuenta que había un tema que nunca había respondido en el canal, y es porque los pilotos de Fórmula 1 no usan reloj. No usan reloj mientras conducen, mientras están en la competición. Hay varias razones, varias explicaciones que os voy a detallar a continuación, pero vamos a comenzar por el principio. Esto que tenéis aquí es una fotografía profesional del piloto inglés Lewis Hamilton. Está sponsorizado por IWC y veis que no es que lleve dos relojes, sino es que lleva tres relojes de la marca. Ese es su outfit, es una persona a la que le gustan las joyas y los avalorios, y nos agrade o no, para muchos la relojería no deja de ser un accesorio, un avalorio, una joya. Bueno, esta es, os digo, su outfit, su imagen externa o su imagen natural en la calle, lo desconocemos, pero no tiene nada que ver con su imagen cuando está trabajando, es decir, cuando está en el cockpit del coche corriendo. Y eso es esto que estáis viendo aquí. Esta secuencia pertenece al Gran Premio de Singapur de 2023 y, como veis, Lewis Hamilton lo que lleva es unos guantes sponsorizados por Puma y WC, como podemos ver, con el dibujo de un reloj, es decir, no lleva un reloj funcional, sino lo que lleva es una calcomanía, un dibujo. ¿Cuáles son las razones? Pues bueno, hay muchas. La primera es la necesidad o su innecesidad, es decir, un reloj cuando tú estás pilotando un automóvil es innecesario, no necesitas ni saber la hora, ni saber la fase lunar, ni la fecha, ni siquiera necesitas cronometrar, y me refiero a tiempos bastante recientes. ¿Por qué? Pues porque los volantes multifunción te dan esa información, te dan la fecha, te dan la hora, te dan el cronometraje y te lo dan de una forma mucho más precisa y mucho más flexible de lo que te daría un reloj. Evidentemente, si un piloto tuviera que llevar reloj, como en los años 80 llevaban, tampoco sería un reloj mecánico, sería un absurdo, existiendo el cuarzo mucho más preciso y mucho más robusto y más resistente a los golpes y a las vibraciones. Ya os digo, la falta de necesidad, no es necesario un reloj porque el volante da la información, y antes del volante pues las comunicaciones de radio también nos daban esa información. Desde el muro, con la radio, con las pizarras, pues podías saber el tiempo por vuelta, podías saber la hora actual y no había necesidad de más. Todo esto choca con la imagen romántica que tenemos de la competición del pasado, de los años 50, de los años 60, de los años 70, en donde los pilotos sí que llevaban reloj, pues porque no había más, necesitaban poder cronometrar porque no había radio, no había volantes y necesitaban tener esa información, y sí que llevaban reloj, igual que los pilotos de aviación pues tenían que llevar reloj. Es una imagen que nos gusta, es una imagen que nos gusta creer, sobre todo los que amamos la relojería y los coches, pero es una imagen que ya no aplica. Igual que los buceadores profesionales no bucean con un diver ni nada por el estilo. Así que cuando vemos imágenes de pilotos con un reloj en la muñeca, o cuando vemos a los directivos y los ingenieros en el muro con un reloj en la muñeca, nos llamará la atención que usualmente son relojes caros y usualmente son relojes mecánicos. Y aquí está el dilema, es decir, funcionalmente, si vuestro trabajo dependiera de un reloj, como en gran medida es el caso de esta gente que se dedica a medir tiempos por vuelta, a cronometrar, a ver rendimientos, ¿confiaríais en un reloj mecánico o llevaríais un reloj de cuarzo? Es más, ¿confiaríais en un reloj analógico o confiaríais en un reloj digital con muchas más funciones? Pues está claro. Inclusive os diría, ¿llevaríais un reloj de 5.000 euros a un gran premio? Un reloj donde te vas a estar moviendo, te vas a chocar y que no te va a dar más que un reloj de 100 euros, pues no lo llevaríais. Entonces, al final son recursos promocionales, patrocinios, igual que
que Rafa Nadal pues lleva un Richard Mille. Yo no sé hasta qué punto a esta gente que se le ve públicamente con un reloj realmente son aficionados a la relojería o no. Lo que está claro es que hay un contrato por detrás, que les pagan por llevarlo, que les regalan el reloj, y me imagino que, como en todas las disciplinas, habrá un pequeño porcentaje que realmente serán aficionados y lo disfruten, pero ya os digo que en la mayoría de casos es postureo. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Dejadme que os dé los motivos por los que no es necesario llevar reloj y por ende los pilotos no lo llevan. Os he mencionado la necesidad, la falta de necesidad. La hora o los tiempos por vuelta es una información que tienes en el volante, en las pizarras, que te pueden dar por radio. No hace falta tener un reloj. La segunda, pues la comodidad. Al final son muchas vueltas en las que consiste una carrera. Un reloj te va a molestar en la muñeca. Hay muy poco espacio en el cockpit, como podéis apreciar en el vídeo de Lewis Hamilton que os mostraba, así que virtualmente un reloj no tiene cabida en ese mini espacio, y además pues atentaría contra la comodidad, con lo cual las vueltas serían más lentas y menos ágiles. Hay otra razón, y es la seguridad, y aquí sí que hubo una polémica reciente en 2022 donde Whiting, Niels Whiting, que es el director de carreras desde entonces, lo que comentó es, bueno, la normativa de la FIA, de la Fórmula 1, ya prohibía la joyería y los accesorios cuando te montabas en un coche. Esto incluía pues piercings, cadenas de metal, etcétera, etcétera. La razón es muy obvia, es tan obvia como que es la seguridad. Si tú llevas un collar, pues es fácil que ese collar se te enganche. Además es un peso extra que en caso de un impacto fuerte pues te tirará del cuello, aumentando las lesiones. Y por ende es algo que tampoco te aporta ningún beneficio, así que por motivos de seguridad propia del piloto, pero también del resto de gente, quedaron prohibidos. Pues bien, os decía que en 2022 además se incluyó como joyería, como esos accesorios que estaban prohibidos, los relojes de muñeca. Y tiene mucha lógica. Al final, en caso de impacto, el cristal del reloj puede partirse, eso hará cortes, puede hacer cortes en la ropa ignífuga del piloto, con lo cual puede entrar el fuego por ahí. Bueno, ya os digo, un riesgo de seguridad adicional que no aporta ningún beneficio. Y hay otro motivo, y es el peso. Aunque típicamente un reloj mecánico como los que vemos, como los IWC o los TAG Heuer, que usualmente e incomprensiblemente montan con correa de cuero, pues pesa más o menos 100 gramos. Tened en cuenta que el peso de un coche de Fórmula 1, de un monoplaza, son 798 kilos como mínimo, y que absolutamente todos los equipos están en ese mínimo. De hecho, es habitual que tengan que lastrar los coches para dar ese mínimo artificialmente. Pues bien, puede parecer que llevar un reloj de 100 gramos no es mucho, pero equivale a un 0,0115% del total del peso. Entonces, si la ingeniería de los equipos de Fórmula 1 invierte millones en aligerar el coche usando materiales técnicos de última generación, la fibra de carbono, el titanio, etcétera, etcétera, ¿por qué iban a cargar además con 100 gramos adicionales de un reloj que no va a aportar nada a la competición ni al piloto? Pues nada, espero que os haya quedado claro. Como siempre os digo, suscribiros al canal. Sé que hay muchos que veis mis vídeos y no estáis suscritos. No sé por qué, no sé si es que os resulta tedioso darle al botón de suscribirse. Es un botón, es hacer clic y tardas un segundo. Es gratis, o no sé si es por desconocimiento, pero os digo que suscribiros al canal ayuda mucho al canal, porque a más suscriptores YouTube es consciente de que el contenido interesa, lo recomienda a más gente, pueden llegar más amigos que quieran aprender o que les guste lo que hago, y de verdad que ayuda mucho. Así que si has llegado hasta aquí, que ya es el final del vídeo, y no estás suscrito, por favor suscríbete, dale a la campanita para enterarte de los siguientes vídeos que publique, y os espero en el siguiente.
Este vídeo está patrocinado por mí, es decir, por la saga A Contrarreloj Paul Davis, un conjunto de 6 novelas en las que si te gusta la relojería, la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes, en esclarecer asuntos de fraudes, de robos, de aseguradoras, son tus libros. Los tienes a la venta en Amazon, tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel, y la verdad que te recomiendo que los pruebes. Como no voy a incitarte a que los compres, pásate por javiergutierrezchamorro.com, donde se han publicado varios relatos gratuitos, échales un vistazo y si te gustan, adelante. Suscribiros al canal y darle like.